El tema que vamos a ver ahora es la agencia del receptor. Este tema tiene que ver con la manera en cómo el receptor como sujeto se produce, pero sobre todo cómo se relaciona con otros sujetos en el campo. Es un tema complejo y vamos a utilizar dos metáforas para poder explicarlo. Una proviene de la economía y es la metáfora del capital, y otra proviene de lo simbólico, cultural, que también está relacionada con el capital. Para poder hacer esta maniobra explicativa, recurro también a la lectura de una fábula, bueno, es más bien un cuento, se llama La abeja. Y este tema tiene que ver con el rol del receptor, pero este rol no es excluyente con el rol del artista, por ejemplo, del productor, y tampoco es excluyente con el del formador, por ejemplo. Más bien son complementarios y coexisten. Vamos a comenzar con la idea del desliz. El desliz ha sido un tema que hemos visto continuamente porque tiene relevancia. El desliz es un cambio a veces involuntario que puede producir un cambio permanente. Habla sobre, o se expresa a través de la inclusión de temas, de otras gamas cromáticas, otros estilos compositivos, otros formatos o esquemas compositivos. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en el siglo XIX. Tenemos a Courbet, ya lo habíamos visto en la ocasión anterior, a Manet, a Dumier, Millet también lo habíamos mencionado antes. Y este es un cuadro de Dumier, es una pintura que retrata un vagón de tren en tercera clase en la segunda mitad del siglo XVIII. Y esto es un punto interesante porque cuando la pobreza va a ser un tema en el arte en estos momentos o en esos momentos no necesariamente lo tenía como un tema, pero también habría que revisar lo que existía, el ambiente que pululaba al exterior del campo artístico, ¿no? Entonces, el realismo adquiere un carácter político sin necesariamente tener una posición explícita al respecto, ¿no? Pero es, digamos, en este caso un cruce de diferentes intereses y de circunstancias, como por un lado la desacralización del arte, el papel del arte que tiene en la política y sobre todo el papel sintetizador del arte respecto a sus tiempos, es decir, el arte es como el signo de los tiempos, ¿no? En este momento o en este contexto. ¿De qué manera? Bueno, recordemos que a raíz de la revolución industrial, las fábricas se hicieron cada vez más grandes, se convirtieron en polos de desarrollo, la gente empezó a migrar hacia estas ciudades industriales, se asentaron en los márgenes y transformaron el paisaje, pero también transformaron las formas de vida, y esto es lo que refleja un poco las tensiones que se veían en el contexto social que se filtraron en el arte. Por ejemplo, los cambios en el paisaje, las formas de convivencia, la saturación de los servicios, y fue que entonces el realismo ganó atención ante la crítica y pudo organizar sus exposiciones al margen de la academia. Por ejemplo, recordemos el Pabellón del Realismo, ¿no? Organizado por Courbet. Y bueno, también con la industrialización los accesos se diversifican y vamos a encontrar accesos diversos y también públicos cada vez más diversos.
Al mismo tiempo, hay una apertura paulatina del arte, de la institución artística a otro tipo de manifestaciones, pero va a ser también un resultado de la presión política que se vive. Por ejemplo, en el Salón de los Rechazados, el contexto era una presión política que vivía el imperio entonces. Y como estas vamos a encontrar también otros puntos de tensión con el contexto de la época. Y entonces vamos a encontrar estos agentes intersticiales. ¿A qué le llamo entonces intersticiales? Estos agentes que están en uno y otro lado, que son partícipes de las artes, pero también de otros campos y que sin embargo en ocasiones tienen un papel como de articuladores, pero entonces se sitúan en estos bordes, en estos intersticios entre los campos. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Harry Furniss, que es un artista, bueno, fue un artista e ilustrador inglés que se dedicó por un lado al grabado, pero en esta actividad del grabado, además de la pintura, también vendió su trabajo pues a empresas y a editoriales que por un lado daban salida a demandas en los consumos simbólicos. Por ejemplo, estas novelas de tipo policíaco que narraban crímenes famosos, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, del lado izquierdo, vemos también las aspiraciones de la época, este sueño de tecnificación de la sociedad que se nota o que se percibe a través de la publicidad y en particular del personaje que está a la derecha, que es como la encarnación de la vida tecnificada. Y entonces los estilos o los cánones, aunque son pautas para la producción y que por ello son reiterativos, se van nutriendo de variantes o de algunos elementos compositivos que le permiten introducir estos cambios que por un lado mantienen el cambio, pero por otro lado están abiertos también a influencias de otros campos, como en este caso lo vemos por un lado la industria editorial y por otro lado la publicidad. Entonces estos artistas, al trabajar en uno y otro campo, en el campo mercantil, explícitamente mercantil, y en el campo, por ejemplo, de la literatura, que era digamos, un espacio bisagra entre las artes y lo mercantil, también van a introducir estas variantes y van a poder dar salida a formas diversas de producción de sentido. Es decir, tú estás ante una pieza, una obra, una ilustración, una pintura, pero esa misma pintura, dependiendo de tu historia, del contexto donde ésta se ubica, de lo que conoces de la pieza, puede dar lugar a múltiples interpretaciones que están potenciadas también por las variantes que se van introduciendo, ya sea en los tópicos, en la manera de abordarlos, en estos esquemas compositivos, en las gamas cromáticas, en los estilos mismos, por ejemplo, en el uso de la luz. Y estos efectos que van causando se van a reflejar en la crítica y a veces en el rechazo, en el antagonismo que va, por otro lado, en los públicos a causar desconcierto, inclusive rechazo. Pero esta explosión de los sentidos es una condición propia de las artes y en este contexto la normalidad siempre va a estar en juego, porque el receptor no va a tener la certeza de que la traducción que hace pues es lo que el artista esperaba, pero en muchos casos, y sobre todo hacia el arte contemporáneo, esto no es del todo relevante. En particular, la crítica artística se va a centrar en lo que el crítico dice y no necesariamente en la voz del artista. Aunque cada vez, cabe decirlo, el artista cobra mayor voz, pero también esto habla de un tipo de expertise que puede alcanzar el artista como productor, pero también como crítico, ¿no? Es como este doble rol que se empalma, ¿no? en la práctica, como práctica artística. Y bueno, en el canon de la recepción del siglo XIX vamos a ver en adelante también alterarse el de la producción.
Y a estos agentes intersticiales también se refieren a, a las personas con más de un rol. Por ejemplo, estos artistas que por otro lado también forman parte de los públicos, se convierten en receptores, igual que los profesores de las academias se convierten también en receptores al entrar en contacto con otras piezas artísticas. Y entonces atestiguamos una influencia involuntaria entre un campo y otro, un rol y otro. Y también existen personajes que son ajenos al campo artístico, pero que también a través de su voz o de su peso o su autoridad pueden influir en las dinámicas de las artes a través, por ejemplo, del discurso. Encontramos, por ejemplo, a Comte, que es el padre de la sociología de corte positivista, que habla sobre la ciencia y la política, pero también tiene una opinión sobre el arte, y esta es que el arte es el futuro, mientras que la ciencia se ubica en el pasado. Y esto es interesante porque entonces el arte proporciona un escenario sobre el porvenir, es decir, un mundo posible, ¿no? Pero esta relación que tiene Comte con el arte también está impregnada de la influencia de Saint-Simon. Y Saint-Simon dice, seremos nosotros los artistas, la vanguardia. El poder del arte, en efecto, es más inmediato y más rápido. Cuando deseamos difundir ideas, nuevas ideas entre los hombres, las inscribimos en mármol y en la tela, y de este modo y sobre todo ejercemos una influencia eléctrica y victoriosa, apelamos a la imaginación y a los sentimientos de la humanidad, por lo cual siempre inspiramos la acción más viva y decisiva. Y entonces esta idea de que el arte es un catalizador o un revolucionador de la cultura, tiene que ver con una idea, sí, de vanguardia, pero también con ciertos matices, y estos matices implican movilizar a través de la sensibilidad, pero también toma cierta distancia de su parada política, aunque eso mismo ya es una parada política. Esta idea de vanguardia está estableciendo una relación entre ciencias y artes y élites, que tiene que ver, sobre todo en el tema de las artes y de las élites, con la idea del artista genial o con el artista sacerdote. ¿Por qué? Porque se está hablando de una forma de práctica donde ellos son como un grupo que tiene ciertas características que lo hacen distintos del resto y que por ello pueden ofrecer una mirada que puede transformar el presente, ¿no? Por otro lado, estas personas tampoco venían solas, me refiero a Saint-Simon, porque también hubo otros personajes que ya hemos mencionado en otras sesiones, como Wordsworth, Blake, Berlioz, Shelley, Baudelaire, que también eran afines a estas ideas, ¿no? Por ejemplo, en Baudelaire es muy presente la vida del artista que se dedicaba solo a eso, a manera como de sacerdocio o de entrega, pero que también era una vida bohemia. Y regresando a Comte, les comentaba que Comte fue muy allegado a Saint-Simon, y él lo introdujo a este círculo de intelectuales, donde también hizo amistad con Stuart Mill, que fue un político y miembro del Parlamento, y que a su vez estaba relacionado con Jeremy Bentham y John Russell. Y bueno, John Russell era un político pues de cuna noble, pero tenía una orientación liberal, y estas ideas permearon en el circuito, estableciendo redes. Por ejemplo, Bentham, que había sido, bueno, fue un filósofo, economista y escritor inglés, pues también estuvo vinculado al utilitarismo, ¿no? Y este es como un horizonte del que Inglaterra se nutrió mucho, ¿no? Que también está asociado con otras
posturas como la de Hume, que viene del empirismo, y tiene, por ejemplo, un carácter moral sobre la ciencia, sobre las decisiones, y también eh, sobre el arte, pero más en términos de distanciamiento. Entonces, digamos que en esta red de relaciones que tejían estos agentes que vivían en estos intersticios entre el mundo intelectual y el mundo artístico, además de otros campos como la economía, pues resultaron, por ejemplo, en Comte, una opinión sobre el arte y su relación con la sociedad, y él decía que el arte era una representación más completa y más natural de la unidad humana, un poco como esta síntesis de los tiempos, ¿no? Y que el arte podía ofrecer esta perspectiva de representar a la humanidad, ¿no? Este carácter humano de los tiempos. Entonces, lo que sucedió entre estos agentes fue una especie de filtración entre ellos y cada uno de ideas que contribuyeron a revalorar las vanguardias artísticas, sobre todo más adelante, hacia finales del siglo XIX, ¿no? Allanando el camino, pero también en esta limpieza del camino, se fueron incorporando estas ideas y se amalgamaron con un nuevo canon, que es el canon del arte moderno, donde las vanguardias se incluyen o se incorporan muy bien a estas ideas, por ejemplo, de la modernidad, de la tecnología, del progreso, de una nueva percepción del presente, de la eventual transformación del futuro, y en el futuro, perdón, y este cuestionamiento que vendrá sobre lo figurativo a raíz de los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Donde la fotografía juega un papel importante, ¿no? Tenemos entonces estas personas que vivieron en los intersticios como agentes polinizadores, y diría Bourdieu que van a intercambiar y que son poseedores de un capital simbólico que estarán en continuo flujo e intercambio en un campo artístico, pero también fuera de él. Y yo quiero utilizar una metáfora que es la de la abeja, cosa que había advertido desde el inicio de la sesión, bueno, de la presentación. Y es un cuento que retoma Molière-Boutin, economista él, en un libro que se llama justamente La abeja y el economista, y su libro comienza también con esta fábula. Y es un bonito ejemplo, porque en este cuento, en esta narración, el terrateniente le reclama al apicultor, le dice, oye, tus abejas comen de mis plantas, de mis flores, yo quiero algo a cambio. Y el apicultor le dice, ya lo tienes. Y es que la abeja, sin ser vista por el terrateniente, va de un terreno a otro, cruza un terreno y otro, polinizando los campos y recogiendo la miel de las flores. Entonces la abeja reporta un beneficio mutuo. Al polinizar, procura la vida de los campos de los terratenientes, y por otro lado tiene una ganancia para sí, que es la miel, pero también es una ganancia para su colmena, ¿no? Entonces, este papel de polinizador que tiene esta pequeña abeja también lo tienen los receptores, ¿no? En otro contexto y también en la misma escala. Es una escala micro social, pero que puede tener cambios o que puede derivar más adelante en cambios radicales, más aún cuando estos receptores tienen un peso institucional y una voz que se hace escuchar y que es referente para la valoración del arte en general. Entonces, este agente polinizador, cuando hablamos ya de las artes y no de la economía, también se nutre del trabajo de Pierre Bourdieu.
este trabajo o esta analogía que estamos haciendo entre la abeja y los campos tiene que ver con el intercambio en una escala microsocial, ¿no? Casi doméstica, que es muchas veces invisible en las estructuras institucionales, pero les decía, es fructífera cuando se observa como una actividad continua de distintos agentes que en lo plural o en lo colectivo van transformando sus entornos inmediatos a través de sus visitas, de su opinión, del intercambio con sus amigos, con sus familiares, con la invitación a otros para poder acudir a esos espacios. Es entonces relevante el papel de la recepción. Y bueno, la recepción en relación con un campo, en este caso el campo artístico, retomamos a Bourdieu. Él plantea un pensamiento relacional, sí sobre los artistas, pero también el resto de los sujetos que participan de las artes para poder entender las transformaciones del campo. Lo que él va a decir es que todas las personas o todos los individuos, en este caso los agentes, están ubicados en un campo y que esa posición está siempre en relación con otras posiciones, es decir, con otros agentes. Así que las acciones que éste desarrolle van a estar interrelacionadas con los demás. En que entonces cualquier acción puede ser entendida como un intercambio y en este caso como un flujo de capital. Para nuestro contexto y para el contexto de Bourdieu será un capital simbólico. ¿Por qué? Porque este intercambio en términos de capital permite reconocer la distribución y el papel que tienen estos agentes en el campo, es decir, la relevancia de estos agentes en este entramado social que en este caso será el arte. Cada ubicación, entonces, cada agente tiene un conjunto de disposiciones que van a orientar su comportamiento. Bourdieu va a decir en el libro Razones Prácticas que una práctica puede ser abandonada, retomada y luego adoptada dependiendo del estado de la oferta de los bienes simbólicos y de las prácticas posibles. Y este ámbito de posibilidad va a estar en relación siempre con los demás, con el contexto. Hemos visto en varias ocasiones estas apropiaciones o estos guiños a otras piezas artísticas o a prácticas olvidadas. Por ejemplo, lo vintage, ¿no? O, por ejemplo, la utilización o reutilización de estos equipos o estos aparatos viejos que son reutilizados y son puestos en un nuevo contexto como parte de la revitalización de prácticas artísticas. Bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? Pero serán valoradas o no dependiendo de los intercambios que suceden en el campo, es decir, de cómo los agentes se van a relacionar entre sí siempre en relación con los actos de los demás. Entonces habría que pensar en el capital, en eso que se va a intercambiar, el capital simbólico. Será entonces el conocimiento una forma de capital simbólico que va a dotar a la gente de la capacidad de entender una pieza, de leerla, de traducirla, pero también al traducirla o de entenderla, tener un lugar en el campo, es decir, esa persona será valorada en función de sus intervenciones en el campo. Y Bourdieu va a decir que todos los agentes sociales son individuos dotados de un sentido práctico, es decir, de un hábitus. ¿Qué es esto? Es un sistema de preferencias que ha sido adquirido en el tiempo, atiende a principios de visión y de división, es decir, la distinción o el gusto, lo que nos distingue, nuestras preferencias, de estructuras cognitivas que son duraderas, que es el resultado de la incorporación de estructuras objetivas, es decir, es la interiorización de los actos repetidos en diferentes ocasiones y de esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada. Es decir, el hábitus va a ser un sentido práctico que es el resultado de un aprendizaje.
El hábitus, diría él, es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada. Y este hábitus es adquirido a través, en las artes y en el contexto del siglo XIX, de la educación formal, que a su vez va a dar una posibilidad de movilidad social en el momento que se comparte un lenguaje con otras personas, es decir, con pares que se ubican también dentro del campo. En este caso es un campo escolar, pero que el campo escolar también tiene contenidos o parte de la formación artística, ¿no? Entonces también forma receptores que comparten un lenguaje, que comparten o que tienen una enciclopedia que comparten enciclopedias de obras, de estilos, de autores, y que les va a dar posibilidad de comunicarse y de establecer relaciones, quizás relaciones duraderas que les puedan garantizar más adelante otro tipo de oportunidades. Y entonces hay una asignación de valor para estos intercambios. Es decir, si tú conoces más o menos del campo, tú puedes tener un lugar en él, tener cierta consideración en el campo. Por ejemplo, esta ubicación en el campo y esta manera en cómo un individuo o un agente más bien puede ser valorado, tenemos, por ejemplo, como un caso puede ser William Morris. Antes de pasar a William Morris, bueno, diremos que lo simbólico es un producto de condensación de asociaciones. Es entonces una forma de ostentación y de acumulación de lo simbólico. El capital fluye cuando se intercambia, pero también se acumula como un efecto del intercambio. Es decir, cuando tú llegas a un lugar y llegas con un amigo y ese amigo te presenta un tercero, empiezas a platicar con el amigo nuevo. Y en la medida en que van intercambiando, se van quizás cayendo bien, van estableciendo valoraciones uno sobre el otro. Esa es la idea del intercambio y de la ganancia de capital. Tú estás intercambiando con el otro, pero al mismo tiempo tú estás valorando al otro. Y si el otro te cayó bien, entonces ese otro ya incrementó su capital con respecto a ti. Es decir, el capital simbólico y el intercambio de capital simbólico tiene que ver con estos intercambios de alguna forma comunicativos, donde cada parte valora lo que se está intercambiando y entonces lo que sabe y lo que sabe del otro. Así que tu capital va a estar también en función de las valoraciones del otro. Y esto tiene que ver con la confianza. Por eso se dice que el capital le dota de poder al individuo en el espacio y este poder está relacionado con la confianza. Y entonces se reconocen individuos clave en este campo artístico del lado no de la producción, más cercano a la recepción, como el crítico. La voz del crítico tiene un peso, tiene autoridad y por lo tanto hay confianza en sus palabras, igual que el del profesor de la academia o del coleccionista o del galerista. Y bueno, ellos también pueden ser, por otro lado, artistas. Y después, digamos que en otro nivel están los iniciados o los que son aficionados. Lo que vamos a encontrar en este campo de manera amplia o en una perspectiva más amplia, panorámica, va a ser una red de relaciones que se influyen de manera mutua, pero que en esta red de relaciones los individuos se van organizando a través de la diferencia. Por ejemplo, en el caso de William Morris, pues William Morris fue el iniciador de un movimiento que se llamó Arts and Crafts. Y este movimiento en realidad fue un movimiento breve que tuvo, digamos, su lugar en la historia del arte
que William Morris observó su entorno y a partir de esta Inglaterra industrializada, inclusive cada vez más contaminada y ruidosa, cada vez más poblada también, intentó transformar su entorno inmediato y lo hizo a través de la resignificación del pasado, tratando de humanizar a través de esos motivos del pasado, humanizar el presente. Y lo que él hizo fue, con este movimiento, producir piezas, hoy las llamamos piezas, y en ese momento eran más objetos utilitarios, pero tan caros en su producción que se produjo muy poco, se podían producir, como la palabra lo dice, eran producciones artesanales que eran una manera de contestarle al presente sobre las formas industrializadas de producción. Fue, digamos, un hito en la historia del diseño, pero también de las artes en este sentido, ¿no? Era un arte, digamos, utilitario, pero que buscaba también intervenir la vida, lo cotidiano, las maneras de vivir, los modos de existencia, pero también se servía de las formas de producción artísticas y que, sin embargo, tuvo una vida corta y una muy buena bienvenida. Pero mucho tenía que ver la ubicación de William Morris en el campo artístico. El cuate tenía una vida cómoda, tenía una vida holgada y la gente con la que se relacionó le permitió tener este soporte económico material para poder producir y tener un lugar, digamos, en la cultura material de Inglaterra y del mundo también. Y por otro lado tenemos a gente como Walt Whitman, que pintó esta obra que se llama Manchester desde Castle Moor. Es de mediados del siglo XIX y lo que vemos en la pantalla es un cuerpo de agua en un atardecer, gente sentada a las orillas, por ahí hay unos borreguitos o unas cabras por ahí, y a lo lejos, muy lejos quizás, unas chimeneas. Y uno piensa en esas personas que están a la orilla de este cuerpo de agua y pensaría que es quizás un paisaje agradable o de ensueño, pero lo cierto es que William estaba tratando de retratar las transformaciones en el paisaje. Y regresando a la argumentación, bueno, estas fuerzas productivas de la recepción implica también someter la voluntad. Las diferencias en la manera en cómo valoramos una pieza artística tienen o pueden corresponder a la manera en cómo hemos interiorizado estas lecturas sobre el arte. Y les llamamos entonces modos de subjetivación a esta interiorización de las normas que nos permiten leer las piezas artísticas y actuar en los espacios donde son exhibidas. Se van adquiriendo estas entonces predisposiciones. Y a veces las del ego y las del conocedor son compartidas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor causan el mismo rechazo en uno y en otro, o la misma satisfacción en uno y otro, aun cuando tengan esa diferencia de posiciones en el campo, pero al participar de campos diversos, a lo mejor ambos participan del campo económico o del campo mercantil, bueno, del campo industrial o científico, tecnológico, les permite tener un horizonte de interpretación que pueda en algunas ocasiones acercarlos a ciertos juicios. Por ejemplo, en el caso de William, lo que él hace es confrontar su presente, ¿no? Para un lego, esta lectura puede ser la misma, puede obedecer o puede corresponder con esa intención del autor. Pensemos, por ejemplo, pero no siempre podrá ser así, pensemos, por ejemplo, en el caso de una vista muy similar, pero de Lerma. Del río de Lerma a la altura de la central o del paradero de camiones. A la altura
pasando el reloj donde antes estaban oficinas. Nosotros conocemos ese espacio, sabemos a qué huele, sabemos qué tipo de agua corre ahí, sabemos qué tan viejo y qué tan inseguro puede ser el puente que lo cruza, sabemos que también a ciertas horas se vuelve peligroso, y pensar que esa puede ser una obra artística, una fotografía o una pintura del lugar, puede ser una obra artística, quizás nos cuestione, sobre todo cuando está emplazada en un espacio de exhibición institucional. Pensemos en un museo de arte contemporáneo, o mejor, en un museo de bellas artes. Entonces, quizá cuestione la mirada del receptor tanto al crítico como al ego, ¿no? Un poco es pensar en estas miradas situadas en los contextos del siglo XIX. De modo que la multiplicidad de los modos de subjetivación o de las maneras en cómo hemos interiorizado lo que puede ser arte o no, las normas que nosotros tenemos y a veces compartimos para hacer lecturas sobre las obras artísticas, pues pueden ser diversas, y eso hace que el arte sea un campo de alta semioticidad. Y eso a su vez va a propiciar el desplazamiento de las normas y de las normas de la recepción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alta semioticidad, que se expresan como múltiples formas de producción de sentido, múltiples alternativas o posibilidades de producción de sentido, porque no sabremos bien a bien, o no del todo, o no con toda la certeza, qué es lo que estaba tratando de expresar el artista. Tenemos guías, hoy tenemos statements. Antes teníamos, bueno, antes en el siglo XIX estaban la voz del crítico y del galerista. Hoy también tenemos esas voces, tenemos la posibilidad de conocer la vida del autor y tener otros referentes sobre su producción artística para poder nosotros hacer tal vez una lectura más precisa, pero nunca será la misma. Y en esa distancia se presentan distintas posibilidades para interpretar una pieza, y esa multiplicidad es la que propicia los desplazamientos de las normas de la recepción, es decir, los modos de leer las obras. Entonces, cuando hablamos de estas relaciones de intercambio, hablamos de la puesta en juego de las reglas de este campo. ¿Por qué? Porque todos hemos interiorizado algunas reglas generales y otras, pero no necesariamente las hemos interiorizado modos de recepción de maneras nunca iguales. Y lo que estamos poniendo en juego es justamente este tipo de intercambios y de valoraciones sobre las piezas, pero también sobre nosotros mismos con respecto al campo, en nuestro rol de receptores. Entonces, digamos que estas reglas de intercambio o relaciones de intercambio están basadas en una especie de saber que permite al individuo manejarse en ese espacio, es decir, el conocimiento de unas reglas del juego que le permite al visitante o al receptor beneficiarse para alcanzar mejores condiciones, es decir, un mejor etos. Y también en el caso del artista, ¿no? Es algo así como una forma de movilidad social dentro de la estructura artística. Por ejemplo, cuando tú eres amigo, hoy en día, ¿no? Cuando eres amigo del museo y tienes acceso como a pre-openings de las exhibiciones, y están invitados algunos artistas con los que tú puedes platicar así de vis a vis, o cuando siendo amigo del museo y además hay diferentes tipos de membresías, tú puedes visitar el montaje, ¿no? Los últimos días del montaje, claro, con ciertos cuidados, inclusive platicar con el curador o con el equipo de museografía. Es decir, tienes ciertas prerrogativas que te ganas a través del conocimiento de las reglas del espacio artístico, pero también del conocimiento, por ejemplo, de las obras. Eso implica someterse a las reglas del espacio, ¿no? O sea, juegas con las reglas, y jugar con las reglas significa someterte a ellas. Y bueno, del lado de la producción, pues es
es lo escandaloso, porque algunos artistas se sometían a esas reglas, pero no a todas. Y fue el caso de Millet, de Courbet, de Manet, de Gauguin, de Whistler, de Rousseau. Veremos quizás algo de Rousseau más adelante. Y entonces, para finales del siglo XIX, las nacientes vanguardias ya tenían cierto crédito, porque había otros individuos del campo que ya les habían allanado el camino. Y, por ejemplo, los simbolistas ya para finales del siglo XIX ya tenían exposiciones en galerías como la Durand-Ruel o el Museo de Bellas Artes de Lyon. Y sí, vamos a ver a Henri Rousseau. Este es un autorretrato de 1890. Y Henri Rousseau es un pintor conocido como naif, un pintor naif, que fue despreciado por la crítica precisamente porque sus piezas se veían como hechas por niños, ¿no? Como en esta ingenuidad con la que dibuja un niño que no tiene tanto cuidado, por ejemplo, de la profundidad, de la perspectiva, de los puntos de fuga, de la luz, y lo que vemos entonces es una superposición de planos que sí dibujan o esbozan líneas de fuga, perspectivas, pero que, por ejemplo, la iluminación, las sombras, no corresponden con la ubicación de los objetos en el espacio, por ejemplo, ¿no? Y estas críticas luego fueron revaloradas y el trabajo del pintor también, ¿no? De manera metonímica, por, por el trabajo de un crítico, pero también de la compra de su obra. Tenemos por ejemplo, esta pintura que es de 1890 y más o menos hacia 1893 la crítica cambió de opinión. Por supuesto que esto tiene que ver con las maneras en cómo se han relacionado estos agentes dentro del campo. Y cuando Henri Rousseau fue mejor sancionado en la crítica, también fue más invitado a incorporarse en otros circuitos. Por ejemplo, se introdujo en el circuito bohemio de París, donde compartía con otros artistas, y también entre ellos estaba Picasso, y Picasso fue un asiduo comprador de sus obras, por ejemplo, y eso también revaloró económicamente y simbólicamente, por supuesto, el trabajo de Rousseau. Y esta es la red del capital, de este capital simbólico que usamos para explicar las relaciones entre los actores en el ámbito artístico. Y bueno, en la recepción del siglo XIX, la participación de agentes en distintas esferas propició un movimiento explosivo al interior de las artes. Y bueno, yo enumero 6, 2, 4, 6, son 6. Y es la formación académica de artistas que el mercado no pudo absorber y entonces asimilaron el discurso de la vida bohemia y del arte como un sacerdocio y se distanciaron del circuito mercantil, y esto permitió recircular a través de una exploración marginal el arte, pero también reavivarla más adelante, ¿no? Y claro, otros artistas se inscribieron muy bien en el ámbito mercantil del arte, ¿no? Entre los bohemios también se identificó una diversificación de las prácticas, y entonces vamos a encontrar, sobre todo a partir de inicios del siglo XX y finales del XIX también, la participación cada vez mayor en la matriz mercantil, en la publicidad, por ejemplo. Vamos a encontrar también un discurso diferenciado entre lo cotidiano, lo religioso y lo científico, pero a su vez el arte se va a nutrir de lo religioso y de lo científico, científico-tecnológico. Por ejemplo, en la incorporación de estos avances técnicos, desde el tubo de pintura que ya hemos comentado antes, la fotografía,
por supuesto, la óptica, y también de lo religioso, cuando hablamos en el primer punto sobre el arte como sacerdocio y la vida bohemia. Luego, el distanciamiento aparente de lo político y de lo económico, pero este distanciamiento les sirve para participar en estos espacios, dotando al objeto artístico y al espacio de asociaciones indirectas que tenían que ver con lo político. Por ejemplo, este movimiento del realismo que estuvo muy relacionado con el ambiente social y económico de entonces. Luego el distanciamiento de lo cotidiano, particularmente con la relación del desinterés e interés, que a su vez se vinculó a una cualidad o a una disposición particular para la recepción, que bueno, ya después se hablará, por ejemplo, de un tipo de comprometimiento, de un tipo de relación o disposición o incluso habilidad. Pero esta relación interés y desinterés tiene que ver mucho con los estamentos sociales y los grupos, digamos, las clases socioeconómicas de entonces. Y estamos refiriéndonos a los burgueses, este grupo social que puede disponer de tiempo y de recursos para pensar que puede experimentar los objetos con desinterés. Esta idea del desinterés está relacionado con la falta de necesidad. Yo estoy desinteresado porque no tengo necesidad de, y me da entonces lo mismo la existencia o no de tal objeto y de la experiencia con ese objeto, ¿no? Y lo hago de manera desinteresada, y entonces interactúo con él, lo hago de manera desinteresada sin proyectarme en él. Y, sin embargo, el gusto atiende a una construcción ideológica. Las predisposiciones también atienden a una construcción ideológica. Y luego el papel del crítico y del galerista. Y eso es sumamente importante porque le van a dotar de un valor a las piezas, pero también van a formar a los públicos y van a predisponer a estos públicos. Y van a estar relacionados también con el valor económico que van a tener las piezas a raíz de las inversiones de coleccionistas y mecenas dentro del mercado, o armando ya un mercado artístico que está sustentado por un lado en la especulación, y la especulación tiene que ver con la confianza puesta en la voz de los conocedores, y una economía financiera que es incipiente y que a lo mejor va a llegar a un punto climático en la crisis de 2008, ¿no? Pero bueno, faltarán más de un siglo para ello. Y bueno, ya casi para finalizar, nos preguntamos qué es entonces este sujeto de crédito, este sujeto que puede tener capital simbólico, que se puede hacer de capital simbólico. Bueno, pues es alguien que al intercambiar información adquiere un interés político, es decir, su opinión va a empezar a tener un peso. Y este peso lo adquiere a través de la confianza que él representa, es decir, su voz, su opinión, su participación, su intervención en el campo tiene que ver con la autoridad que tiene esta persona, y a su vez esta autoridad está relacionada con qué tan confiable es, qué tanta confianza hay en sus palabras y en sus acciones, para que entonces puedan tener valor. Si mantenemos esta metáfora de la economía, entonces estamos hablando de un sujeto que está acreditado, que es digno de confianza, para poder, en estos distintos campos en los que participa, poder incrementar el capital simbólico, haciéndolo fluir, pero también obteniendo estas valoraciones entre los campos. Es algo así como una persona que se dedica al cambio de divisas, o un traductor de lo simbólico, es decir, una persona que desde las tecnologías se introduce al campo artístico y que es un conocedor en sus temas, y que entonces los artistas se acercan a él para poder nutrirse, pero que a su vez este tiene la capacidad de dialogar y de entender la producción artística. Bueno, entonces este individuo va a cobrar importancia y confianza en este nuevo campo en el que participa, que son las artes. Entonces,
estaríamos pensando que estos individuos acumulan capital para mantenerse en un lugar que les permita ser escuchado, es decir, tener autoridad. Y este flujo de capital le permite revalorizarse a sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿quién presta el capital? Es decir, ¿quién es el banco? Pues este agente polinizador obtiene, mediante la confianza de los otros agentes y de instituciones, la capacidad de revalorizar al arte. Es decir, la obtiene al abrigo de las instituciones y de las personas que participan de ella. ¿De qué manera? Pues a partir del intercambio de sus saberes que están relacionadas con las prácticas de subversión. Bueno, también se puede relacionar también con la subversión del canon porque van introduciendo innovaciones dentro del campo y en la recepción también, porque introducen nuevos comportamientos o apelaciones diferentes en la recepción. Es decir, eventualmente se transformará el papel del receptor y estas propuestas de acción para el receptor tienen que ver con estas innovaciones que van desviando una norma mediante la inclusión de conocimientos y de prácticas de otros campos. Esta es la idea de la polinización, aunque van a encontrar rechazos o resistencias y la marginación puede ser intermitente. Como pasó con los críticos y artistas de las primeras vanguardias, pero también sucedió en la historia del arte digital cuando ingenieros y matemáticos empezaron a explorar en el campo artístico no necesariamente formas de expresión, sino las posibilidades que tenían las máquinas para hacer una traducción de una motivación analógica, humana, a lo digital, ¿no? Y esta participación que tienen o que van a tener los campos externos a las artes, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la economía, la política, van a fungir a través de las personas como polinizadores, van a polinizar el campo y lo van a revitalizar. Eso es lo que pasó con las vanguardias y eso es lo que va a pasar más adelante con el arte contemporáneo y todo un poquito más adelante dentro del arte contemporáneo con el arte digital. Así que la polinización dota de vida al campo. La polinización sucede aunque no la veamos y bueno, reconocer los intercambios que hay entre distintas parcelas permite avistar los cambios. Por ejemplo, cuando uno se inscribe a estos jornales de artes o estas plataformas de socialización de eventos artísticos y te llegan a tu correo electrónico y tú los ves y ves, te das cuenta que va a estar una persona, un ingeniero non plus ultra en su campo y que va a charlar con artistas, pues vemos que si esto sucede y estas intervenciones se van repitiendo paulatinamente y con más intensidad o con más frecuencia, entonces estamos atestiguando estos actos de polinización que pueden propiciar cambios y que pueden ser diversos o de distinta índole, ¿no? Y esa es la polinización que reconoce la agencia del receptor, aunque puede ser solamente un rol de muchos que tenga un individuo. Y precisamente esa es la riqueza, esa es la potencia que tiene el agente como polinizador, participar de distintos campos y invertir esa participación en introducir prácticas en las artes. Y eso es todo. Nos vemos la siguiente semana.